La Misión Cristiana Bautista, Jesús Esperanza y Vida, le da la más cálida de las bienvenidas a otro servicio virtual. Nos alegra tenerlo aquí de nuevo. Comenzaremos entonando un himno, el 490, titulado Hoy yo quiero andar con Cristo. Lo cantaremos junto con usted y pondremos la letra en su pantalla. Adelante. Ahora hagamos otro tipo de alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Puede usar y leer la versión que usted quiera. En este momento estaremos leyendo la versión Reina Valera 1960 y también la estaremos leyendo junto con usted, específicamente en el pasaje del libro de los Hechos, el cual nos relata los primeros años de la historia cristiana después de que Jesús murió y resucitó. El primer libro precisamente, y los versículos 8 al 11. Después de esto, tendremos un mensaje de Dios por labios de nuestro hermano pastor, el cual esperamos sea de gran bendición para sus vidas. Puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones, además de que le invitamos a ver el resto de nuestro material. Adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bienvenidos todos a este culto virtual de este día de hoy. Nos da gusto que nos acompañen nuevamente para reflexionar sobre la palabra de Dios. La ausencia de un ser querido es algo muy doloroso.
sobre todo si esta ausencia sabemos que va a ser permanente. Sentir la ausencia de Jesucristo en nuestra vida es algo que ningún creyente deberíamos o quisiéramos experimentar. ¿Alguna vez usted ha sentido que el Señor no está con usted? ¿Ha sentido que le falta Jesucristo en su vida? ¿Ha sentido que el Espíritu Santo se ha alejado porque usted ha hecho algo incorrecto delante de Dios? ¿O quizá usted mismo se ha apartado del Señor poco a poco y ya está en una distancia que ya no siente esa compañía de nuestro Señor? Bueno, pues vamos a reflexionar sobre esto el día de hoy. Quiero que por favor cierre sus ojos conmigo y me acompañe a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra con los oyentes de este canal de YouTube. Te suplicamos que cada uno de los que estemos aquí escuchando tu palabra, tengamos en nuestro corazón un mensaje que nos edifique, que nos dé una enseñanza nueva a nuestra vida y que podamos ponerla en práctica. Te rogamos perdones nuestros pecados y nos ayudes a estar sin ninguna distracción, escuchando tu palabra y tu mensaje para el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estas semanas pasadas estuvimos recordando acerca de los hechos que sucedieron antes, durante y después de la crucifixión de Cristo Jesús. El sacrificio que Jesús hizo para rescatarnos de nuestros pecados, pero también su gloriosa resurrección. Tuvimos un culto especial hace 8 días de resurrección, en donde Jesús vence la muerte, el pecado y también vence a Satanás. Ahora pensemos en qué sucedió con los discípulos o qué pasaba con ellos. Ellos tenían 3 años con Jesús y el primer momento en que ellos se sintieron o estuvieron alejados del Maestro fue después de esos 3 años de convivir, cuando de repente viene esa turba y aprehenden al Señor para llevarlo preso y después ser injustamente enjuiciado para ser crucificado. En ese momento los discípulos se quedan sin Jesús. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Ellos incluso huyeron por su vida con mucho miedo. Ya lo habíamos visto en otra predicación. Incluso Pedro, con remordimiento, después de haberlo abandonado y además negado, pues ahí llora amargamente, nos dice la palabra. Entonces existe en ese momento, en estos primeros cristianos que eran el círculo más cercano de Jesús, había un vacío muy grande en su corazón, de no tener a su maestro, a su amigo, a su compañero, que pues por 3 años estuvieron con él aprendiendo sus enseñanzas. Seguramente una idea o una pregunta que hubo en su mente es: ¿y ahora qué hacemos? Y cuando todo estaba más oscuro y más pesimista, unas mujeres llegaron con los discípulos a decirles que la tumba estaba vacía, que el Señor no estaba ahí y que había resucitado, que se les había aparecido a ellas cuando querían irlo a embalsamar. Era una noticia que a algunos les parecía totalmente increíble, pero si usted lee la Biblia antes de que sucedieran estas cosas, Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar. Luego, el mismo Jesús ya resucitado se les presenta también a los discípulos. En ese momento caen en cuenta de que Él ya les había dicho lo que iba a pasar y que sí era cierto y que las promesas de Jesús siempre se cumplen y siempre son ciertas. Era verdad, al tercer día resucitaría. Solo hubo un discípulo que en ese momento no se encontraba ahí cuando Jesús llegó con ellos, que se llamaba Tomás. Y él dice: yo no creo esto que me están diciendo.
hasta que no lo vea, hasta que no lo toque, hasta que no toque sus heridas y vea que es Él, no lo voy a creer. Pues Jesús se presenta y le quita la duda, pero le dice unas palabras muy importantes. Se las voy a leer aquí de la Biblia, de Juan 20:29. Dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero que tomen en cuenta este versículo porque lo que Jesús nos enseña aquí lo vamos a ver un poco después. También en el camino a Emaús, el Señor se apareció a unos discípulos que con tristeza iban ahí desconsolados, platicando acerca de su maestro que acababa de fallecer. Porque cuando Jesús no está contigo, hay tristeza, hay desánimo y no hay motivación. Por eso, durante esos 40 días, Jesús estuvo apareciéndose a los discípulos. Incluso comía con ellos. Apareció también a Pedro, a Juan y otros que estaban con ellos pescando en el mar. Allí fue cuando le recordó a Pedro que él tenía un compromiso con Jesús de apacentar a su rebaño. Después viene el texto que leímos al principio de esta predicación, en donde nos relata acerca de cómo Jesús fue llevado hacia el cielo con el Padre. Otra vez se quedaron sin Jesús los discípulos. ¿Qué harían ahora? Aun cuando ya había resucitado, ellos otra vez se quedaron con el vacío físico de Jesús. Sin embargo, el ángel en este mismo momento les recuerda una promesa de Jesús. Dice que ese Jesús que vieron ir hacia el cielo, así mismo lo van a ver cuando regrese en el día en que Él vuelva. Entonces tenemos una promesa, Jesús va a volver. Es lo que se conoce como la segunda venida. La Biblia dice que todo ojo le verá, así que será un gran espectáculo para todos nosotros ver a Jesús cuando regrese. Además de esta promesa de que Jesús va a volver, también había una promesa que ya Jesús les había dado. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús había prometido al Espíritu Santo. ¿Qué había prometido acerca de Él? Pues que lo iba a enviar a los discípulos para que este Espíritu de verdad, este Espíritu Santo o Espíritu de Cristo, también nos habla la Escritura, iba a dar testimonio acerca de Jesús. Es lo que muchas veces los creyentes olvidamos. Si tú ya has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y si no estás pecando abiertamente, si estás haciendo la voluntad de Dios o tratando de hacerla, entonces tienes al Espíritu de Dios y no estás solo. Dios está contigo. Otra promesa de Jesús en Mateo 28:20 es muy conocida, quizás ya la he escuchado. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa que nos debe llenar de gozo. Aunque no lo vemos, Jesús está con nosotros, está acompañándonos en nuestras tristezas, en nuestras alegrías. Siempre debemos recordar estas promesas porque después podemos recurrir a ellas cuando estemos en una situación en la que no sintamos o creemos que no sentimos la presencia de Jesús. Hemos visto entonces cómo los discípulos tuvieron que soportar o que sufrir, ¿verdad?, la ausencia del Señor en algunos momentos después de su muerte, de su resurrección. Pero estos momentos fueron temporales porque el Señor llegó a acompañarlos nuevamente. Cuando fue crucificado y sepultado, vino al tercer día
ya resucitado, a mostrárseles y a decirles, era cierto, he resucitado como se los había dicho. Y también después, cuando Él iba a partir al cielo con su Padre, dijo, les voy a enviar al Espíritu de verdad. Cosa que también hizo el día de Pentecostés. Ustedes recordarán que lo que nos dice la Biblia es que estaban reunidos y que el Señor mandó al Espíritu Santo, que fue como un viento recio y que incluso era como unas llamas de fuego en sus cabezas. Entonces sí cumplió la promesa, sí recibieron al Espíritu Santo. Ahí es cuando ellos reciben el poder de Dios para hablar del Evangelio de Cristo. Cuando la gente se separa de Jesús, luego ya no sabe qué hacer. Solo siente tristeza, siente ese vacío en su ser. Y también hay personas que nunca se han separado de Jesús porque nunca han estado cerca de Él. Y ese es el peor de los casos. Porque el resultado es igual o peor. Hay depresión, hay angustia, hay estrés, hay tristeza. Aquí en nuestro estado de Aguascalientes, en nuestra ciudad, hemos estado experimentando algo terrible. Hay personas que se quitan la vida porque no encuentran otra salida. Cada semana prácticamente vemos noticias tristes acerca de esto. Porque cuando no tienes a Jesús, es difícil encontrar un propósito para tu vida, si no decimos que imposible. Cuando no tienes al Señor en tu vida, tomas malas decisiones porque no conoces la palabra de Dios y luego se sufren esas consecuencias. En estos tiempos de restricciones sanitarias que ha habido en nuestro país y en muchos lugares del mundo, varias iglesias han reportado un problema porque los miembros dejaron de congregarse físicamente y hubo mucho enfriamiento espiritual. Las personas ya no estaban tan cercanas a Jesús como antes. Descuidaron su vida espiritual. Porque recordemos que Jesús dejó establecida la iglesia y la Biblia nos dice que Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia de Cristo. Entonces, por eso Dios diseñó que existiera la iglesia, porque cuando tenemos comunión con otros hermanos, tenemos esa interacción con el cuerpo de Cristo y unos a otros nos animamos, nos exhortamos, nos ayudamos. Como dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si dejas de congregarte, no recibirás esta estimulación al amor y a las buenas obras. No recibirás ánimo de otros creyentes. Así que no debemos dejar de congregarnos. Por supuesto, hay ocasiones en que es imposible, pero cuando se puede, haz lo posible y fórzate a asistir a tu iglesia. Si tú sientes que te falta Jesús en tu vida, hay varias cosas que podemos hacer. La primera es, si no lo has hecho, pues te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Pues primero pidiéndole perdón a Dios por todos tus pecados, suplicándole que borre esos pecados, que limpie tu corazón, y en el nombre de Jesús le dices que quieres abrir tu corazón a Él para que el Espíritu Santo more en ti. Acepta la salvación que Cristo Jesús te está ofreciendo. Esa es la primera y más importante cosa que podemos hacer para estar cerca de Jesús y para tenerlo en nuestra vida. El paso número 2 es creer en las promesas
que Jesús nos ha dado. Algunas de ellas las leímos hace un momento. Por ejemplo, recordamos que hace un momento leímos: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para los discípulos, pues ellos estaban con Jesús físicamente, tomando sus enseñanzas, viendo cómo Él les daba ejemplo, cómo oraba, cómo enseñaba, y luego iba y les explicaba las parábolas que otras personas no entendían. Ellos sí las podían entender. Estaban en un lugar privilegiado. Nosotros, sin embargo, pues no podemos conocer a Jesús físicamente, pero sí podemos conocerlo por el testimonio de la palabra de Dios que está plasmado en su Biblia. Así que lea la Biblia para conocer a Jesús y además crea en estas promesas. Ahí dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, si nosotros creemos en todo lo que dice la palabra y creemos en todas las promesas de Jesús, entonces vamos a ser, dice aquí, bienaventurados. Porque ¿sabe qué? Hay muchas personas que dicen: es que si yo no veo a Jesús en persona, si no veo un milagro que haga Jesús, yo no voy a creer. Y Jesús pues les va a decir lo mismo que a los fariseos de aquel tiempo: yo no te voy a hacer ninguna señal ni ningún milagro porque tú no quieres creer en mí. Si crees en las promesas que vienen en la Biblia, sabrás que Jesús está contigo, porque Él prometió: he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Si tú crees en la promesa de Dios, sabes que tienes al Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Entonces no estamos solos. Dios está con nosotros. Sin embargo, hay veces que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, como decíamos hace un momento, o empezamos a dejar que el pecado entre a nuestra vida. Hacemos caso a las tentaciones que se nos ponen día con día y comenzamos a hacer, en lugar de las obras del Espíritu, las obras de la carne, desobedeciendo a Dios. De esta manera nosotros nulificamos la guía y la bendición que el Espíritu Santo nos quería dar. Así que tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. Y número 3, tenemos que convivir con ese cuerpo de Cristo que hace un momento ya les mencionaba, que es la iglesia local. En el caso de mis hermanos que se están congregando aquí con nosotros en esta misión, por ejemplo, pues ellos son parte de esta iglesia local. Otros hermanos que viven en otra ciudad, pues tienen su propia iglesia ahí en su lugar donde se están congregando. Si usted está viendo nuestros videos y quiere congregarse y no tiene una iglesia local donde congregarse, póngase en contacto con nosotros para que le consigamos una. Pero tiene que congregarse, porque esa es la manera en que usted puede estar también más cerca de Jesús. Colosenses 1:18 nos dice que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si no quieres estar lejos de Jesús, tienes que estar cerca de tu iglesia. Tienes que formar parte de ese cuerpo, perteneciendo, ayudando, apoyando en todos los sentidos a tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas, tu trabajo, tu asistencia, ayuda cuando se te pida, todo eso es muy importante. Y sobre todo esa amistad, ese compañerismo que tenemos unos con otros en las iglesias. Si eres nuevo creyente, busca congregarte en una iglesia donde se predique la Biblia sin mancha de error. Si alguien te compartió del Evangelio, pues ahí en esa iglesia donde te compartieron, pide que te discipulen, pide que te ayuden,
y que te enseñen lo básico del cristianismo. Para los cristianos que ya tienen tiempo siendo cristianos, pues no se alejen de su iglesia. Como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Resumiendo, es muy difícil vivir como cristiano alejado de Cristo. Te vienen problemas y situaciones que no quisieras pasar por ellas. Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, pues pedirle al Señor su ayuda. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas. Si ya lo aceptaste, te invito a que también ores pidiendo a Dios que perdón en oración y pidiendo que Él te ayude a volver a Él otra vez. Número 2, cree en las promesas de Jesús. Las promesas que te dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Número 3, ten comunión en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia local. No dejes de congregarte. Si no puedes congregarte, pues por lo menos síguenos en estos videos cada semana para que sigas obteniendo instrucción en la palabra de Dios. Vamos a orar. Y en esta oración también voy a incluir, si alguien quiere aceptar en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por tu palabra y porque tú nos enseñas hoy que debemos estar cerca de ti. Debemos intentar siempre tener esa comunión con Jesucristo. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros no sea contristado por nosotros, Señor. Y ahora te pido que si alguien tiene en su corazón el aceptar a Jesús, tú le ayudes y no permitas que el enemigo le quite esa intención. En el nombre de Jesús, amén. Así con sus ojos cerrados les voy a pedir, si alguien quiere aceptar a Cristo, que haga esta oración conmigo. Repítala, por favor. Padre Dios, te doy gracias porque Jesús quiere estar conmigo. Murió en la cruz para quitar mis pecados. Y te pido que me perdones y me ayudes a aceptar a Cristo. Abro mi corazón y le pido a Jesús que entre en él. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, si ya usted hizo esta oración, ya tomó el primer paso, que es estar cerca de Jesús. Vamos a continuar entonces con esos otros 2 pasos que le comenté. Y yo me pongo a sus órdenes. Si tiene alguna duda o quiere hablarnos, quiere platicar, quiere hablar acerca de la Biblia, tiene dudas, con mucho gusto te podemos ayudar. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.